los estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caían muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. El ejército era comandado por el general José Hernández Toledo, el mismo que había encabezado la toma de la Universidad de Morelia en 1966, la irrupción en la Preparatoria 1 y la ocupación de la ciudad universitaria. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores, y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero, lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968. Porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. La Guerra Sucia es un periodo entre los años 70 y 80 en el que hubo un ataque sistemático a grupos de izquierda y guerrilleros con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Lucio Cabañas fue estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y como profesor fue crítico contra la corrupción que permeaba en los gobiernos de Guerrero. Su lucha había sido social y pacífica hasta la masacre del 18 de mayo de 1967 en esta plaza de Atoyac. Ese día murieron 5 personas a manos de policías estatales que desde las azoteas dispararon cuando encabezaba un mitin en contra del cobro de cuotas en las escuelas y la imposición para que alumnos debieran comprar uniformes nuevos. Ese día, Lucio Cabañas decidió tomar las armas y pasó a la clandestinidad. Lucio Cabañas Barrientos encabezó un grupo de autodefensa en la Sierra de la Costa Grande de Guerrero, compuesto en su mayoría por campesinos. Lo llamó el Partido de los Pobres. El gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos catalogaron el movimiento de guerrilla. Según documentos desclasificados del Archivo Nacional de Estados Unidos, muestran que la actividad guerrillera de Lucio Cabañas fue monitoreada de cerca por el Departamento de Estado y la agencia de la CIA. El guerrillero más conocido de México lo consideró la CIA.
Asociado con más de 10 grupos urbanos en la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Monterrey y Oaxaca, se leen los documentos. El Departamento de Estado le adjudicó por su parte la muerte de 150 soldados y 30 secuestros. Lucio terminó la primaria e ingresó a los 18 años a la Normal Rural de Ayotzinapa, creada como parte del programa educativo socialista de Lázaro Cárdenas, y se hizo militante del Partido Comunista Mexicano. Ahí sobresalió por su liderazgo, y en 1959, a la edad de 21 años, ya era secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En la Normal Rural de Ayotzinapa, creó el Comité de Orientación Política e Ideológica, un espacio toral de formación extracurricular que desde entonces funciona en la escuela. Lucio Cabañas se involucró así en la lucha por mejores condiciones para jornaleros y cafeticultores, en contra de la tala de bosques y en las movilizaciones que destituyeron al gobernador Raúl Caballero Aburto por sus actos de corrupción y represión. Su lucha social pacífica continuó hasta que en el mitin de Atoyac de Álvarez ocurrió la matanza. Tras las masacres de estudiantes de 1968 y de 1971 en la capital mexicana, una veintena de guerrillas irrumpieron en distintas partes del país. Tras el alzamiento en armas de las guerrillas, incluida la de Lucio Cabañas, el gobierno lanzó una estrategia policíaco-militar en la que arrasaron rancherías y se crearon cárceles clandestinas. En esa llamada guerra sucia privaron las torturas, los asesinatos, las violaciones sexuales y las desapariciones forzadas. En 1974, tropas militares cercaron a Cabañas y un foco guerrillero en el Ototal, cerca de Tecpan de Galeana. En su acta de defunción, el médico Rodolfo Guillem del Valle certifica el motivo del fallecimiento: homicidio. La fecha y la hora, 2 de diciembre de 1974 a las 9 de la mañana. Y su domicilio, en el 27 Batallón de Infantería, el mismo que es señalado por su omisión en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Estamos en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez en Guerrero y entrevistamos al doctor mayor médico militar Rodolfo Guillén del Valle. Lucio Cabañas Barrientos ha sido el único guerrillero que se ha identificado con su verdadero nombre. Lucio Cabañas resumió su filosofía en la frase: ser pueblo, hacerse pueblo, estar con el pueblo. Voy a cantar un corrido, señores pongan cuidado, yo les contaré la historia en lo que a Atoya ha pasado. Se regó sangre inocente por las fuerzas del Estado. Lo que escucharon es el testimonio de la lucha de Rosendo Radilla Pacheco, en el único registro de voz que existe de él. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre bueno y justo. En Atoyac de Álvarez Guerrero construyó escuelas, donó el terreno para el único hospital de la localidad, fue presidente municipal, enfrentó a los caciques e hizo hasta lo imposible por aminorar la miseria. Eran los 60, la indignación ciudadana derivó en movimientos sociales en México. En los 70s vino la respuesta. El ejército persiguió, asesinó y desapareció a miles de personas con la guerra sucia. Un foco de atención se dirigió al pie de la Sierra de Guerrero, en Atoyac. Rosendo mantuvo la protesta por las masacres y buscó a los desaparecidos de ese tiempo. Por eso fueron por él. Pese a esquivar la persecución un par de años, no pudo más. El 25 de agosto de 1974 dieron con él, desapareció en un retén a 20 minutos de Atoyac. A la quinta hija de la familia Radilla le gustaba estar en los mítines y acompañar a su padre, eso recuerda. Creció observándolo. Expectante de la persecución del ejército, embarazada recibió la noticia. Se llevaron a su padre al cuartel militar en Atoyac, donde torturaban a los detenidos, pero con certeza no se supo más. Tras varios años de dolor, desesperación y tristeza, Tita tomó aire y comenzó el recorrido por el sistema judicial. Con su familia denunció ante instancias federales en 1992, en 1999 y en el 2000. Llegaron a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Les respondieron con evasivas y restricciones a la información sobre el caso. Y casi renunció. Llegó hasta la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano regional de justicia en la materia. En una resolución fundamental para el sistema interamericano, el Estado mexicano fue sentenciado, declarado culpable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. La sentencia obliga a las autoridades mexicanas a indemnizar a los familiares de la víctima, investigar qué fue de él y sancionar a los responsables.
Pasaron casi 2 años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijara criterios para cumplir el fallo de la Corte Interamericana. En julio de 2011, el Pleno determinó que sus sentencias son obligatorias y precisó que cuando los militares cometen delitos en los que están involucrados ciudadanos, deben ser juzgados por tribunales civiles, acotando el llamado foro. La guerra sucia corría, estaba de presidente el narco de Echeverría, del estado de Guerrero, municipio de Atoyac, secuestraron a Rosendo en un retén militar, los guachos le preguntaron. Los mexicanos sabemos que el derecho de las mujeres a una vida sin violencia es un principio elemental de justicia. Y para hacerlo realidad, en México promulgamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La ley es un paso decisivo en la defensa de sus derechos y de su integridad. México se suma con convicción a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas en favor de la seguridad de todas las mujeres. Más de 400 mujeres han sido asesinadas y más de 1000 se mantienen desaparecidas en Ciudad Juárez. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Todas las víctimas son jóvenes, de bajos recursos y muchas empleadas de las maquiladoras, fuente de trabajo de la mayor parte de la población. En Ciudad Juárez hay muchas historias por conocer, tristemente llenas de abuso, de violencia y de asesinatos atroces contra mujeres. En Ciudad Juárez, el 6 de noviembre precisamente del 2001, se encuentran 8 cuerpos de mujeres asesinadas y asesinadas en una zona que se le llamó Campo Algodonero. Se le llamó así porque en aquel entonces ese terreno eran sembradíos de algodón, por eso se le llamó Campo Algodonero. Fueron casos muy emblemáticos, no solo porque se encontraron 8 cuerpos. Mucha gente se preguntará, pues hubo otros casos así, donde aparecieron en algunos terrenos también grupos de mujeres asesinadas. ¿Por qué este en especial? Bien, porque desde un inicio se quedó evidenciado la negligencia de la autoridad. Los supuestos asesinos pues no eran, habían sido torturados y eso totalmente desestimaba. Eso fue lo que el caso lleva a que se lleve a la Corte Interamericana, en el caso a la Comisión Interamericana y después a la Corte, porque era la evidencia neta de que habían creado chivos expiatorios. Es ahí donde la autoridad se ve obligada a abrir de nueva cuenta una investigación para ver entonces ahora quién es el responsable de estos 8 cuerpos. Cuando a conocer esto, entonces las antropólogas empiezan a trabajar en el perfil de ADN de los 8 cuerpos de Campo Algodonero. Fue cuando vinieron en el 2004 el equipo de Argentinas Forenses para poder estar haciendo las muestras que pudieran ser reales, de saber realmente, porque a muchos les dijeron, este lo osamenta, ¿cómo vas a saber si ese no es tu hija? En el año 2002, las 3 madres de Esmeralda, de Claudia y de Laura presentaron su petición de forma individual ante la Comisión Interamericana. Se nos propuso a todas las familias de los 8 cuerpos que estaban ahí y otras más que no eran de ese tiempo, ya eran de tiempo. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia... La
Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho público un video en el que arroja nuevas evidencias y da a conocer que hay un testigo protegido quien observó aquel día cómo fue que los policías detuvieron y se llevaron con rumbo desconocido a los 43 normalistas. El contenido de este video recrea los hechos de la desaparición del grupo de normalistas que viajaban en el autobús 1531 la noche del 26 de septiembre del 2014 en el puente del Chipote de Iguala, Guerrero. La información está basada en las pruebas contenidas en los expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al cual está integrado el de la Procuraduría General de la República. La investigación sugiere que algunos normalistas fueron detenidos por policías municipales de Huitzuco, según confesión de otro policía que estuvo en ese momento, quien también escuchó y vio a dos policías federales preguntar en ese momento ¿qué pasa con los chavos?, a lo que los policías municipales respondieron: allá atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos. Por varios metros. Afectados los neumáticos, se activó el mecanismo de seguridad del autobús, provocando que éste se frenara y terminara estacionado debajo del puente del Chipote. En ese momento, otra patrulla también municipal llega en sentido contrario y se estaciona frente al autobús con la intención de bloquear su posible avance. Policías municipales toman piedras, ramas y varas gruesas de los aledaños y atacan el autobús rompiendo el parabrisas y algunas ventanas del mismo. También los agreden verbalmente. Mientras tanto, del otro lado de la carretera, en el sentido Chilpancingo-Iguala, arriba al lugar una patrulla que se estaciona adelante del puente. La agresión de los policías continúa. Por las ventanas rotas, elementos de la policía rocian gas lacrimógeno al interior, seguido de 2 granadas con el mismo gas. Los ocupantes del autobús se ven obligados a descender. Baja uno de ellos y al instante es agredido físicamente, sometido y detenido por la policía. Conforme van bajando, los normalistas son agredidos, esposados y arrojados violentamente al piso boca abajo. Existen diferentes versiones sobre el número de normalistas que viajaban en el autobús. La más cercana a la realidad dice que de 15 a 20, entre ellos Alexander Mora Venancio. Los policías comienzan a subir a los estudiantes a la patrulla que está enfrente. Es entonces que uno de los agentes de policía le dice a su compañero textualmente: «Ya no caben en la patrulla». En respuesta, el otro agente señala: «No hay pedo, ahorita vienen los de Huitzuco». Momentos después, en sentido contrario, llegan 3 patrullas presumiblemente de Huitzuco. Es entonces que los policías empiezan a subir al resto de los normalistas a las 3 recién llegadas camionetas. En contraflujo llegan 2 patrullas de la Policía Federal con las torretas encendidas. De ellos se percatan agentes de la Policía Municipal. 2 de ellos así lo declararon. 2 elementos de la Policía Federal descienden y caminan hasta donde se encontraban 3 policías del municipio de Iguala. Uno de ellos le pregunta a los policías locales: «¿Qué pasa con los chavos?». Uno de los 3 responde: «Allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos». El mismo policía federal responde: «Ah, ok, está bien». Los federales se quedan observando cómo los policías municipales terminan de subir a los normalistas a las 4 patrullas, mismas que echaron en reversa hasta llegar a un tope. Dieron vuelta y se dirigieron de frente con rumbo a Huitzuco, sobre la carretera a Chilpancingo. ¿Quién es el patrón al que hacen referencia los policías? Y aunque el Palacio de Justicia también captó con cámaras de su sistema de seguridad el video de lo acontecido esa noche, 2 técnicos trabajadores de ese lugar afirman haber visto torretas de patrullas encendidas. Estos videos no han sido recuperados. También hace mención de un elemento militar localizado atrás de los hechos, quien tomó 4 fotografías, pero al ser descubierto se retiró a pie del lugar, abandonando su motocicleta en la cual viajaba. 1 año y 7 meses desde aquel trágico día para la comunidad estudiantil, una verdad histórica de la PGR, respaldada por el Ejecutivo Federal, derrumbada por las investigaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del GIEI, con nuevas evidencias que determinan por echar abajo la verdad histórica, el caso Iguala
El grupo interdisciplinario de expertos independientes aseguró que no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.